Vamos a hacer lectura del versículo 11 al 16. Versículo 11 al 16. Dice la Escritura: Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por esta carta que a la hora de la verdad, amado Señor, a nuestro día a día se hace tan relevante, amado Señor, y tan urgente que sea predicada en medio de las congregaciones, porque vivimos en tiempos muy peligrosos, tiempos en donde la mentira, donde la falsedad, donde se ha querido tomar el evangelio y diluirlo con el único propósito de descarriar a la humanidad. Oh Padre de la gloria, si no fuera por tu palabra y por tu espíritu que nos guía y nos mantiene firmes en la fe, oh amado Señor, seguramente también hubiésemos posado nuestro oído ante tanta habladuría, ante tanta filosofía caída, en la cual lo que únicamente busca es el placer y la satisfacción del hombre. Mientras que encontramos en tu palabra que el propósito de la Escritura es hallar la manera correcta de dirigirnos a ti y de adorarte. Así es que te rogamos, amado Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros y que podamos hallar en esta carta y en lo que hemos de estudiar hoy recursos, herramientas con las cuales podamos hacer frente a estos falsos maestros. Te lo pedimos, Padre de la gloria, siempre orando en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Ya llevamos un buen tiempo, hermanos, estudiando esta carta, ¿sí? La hemos estado alternando con el Evangelio de Juan y hoy llegamos al versículo 16. Hoy vamos a centrar nuestro estudio en este versículo, en el versículo 16. Y atiéndame muy bien al título que le he dado a este sermón. ¿Cómo llegar a ser un verdadero falso maestro? ¿Cómo le suena? ¿Sí? Pareciera como un instructivo que ahora el pastor como que se pervirtió y ahora nos va a enseñar a cómo es que vamos a ser falsos maestros, ¿sí? Lo hago de una manera irónica. Hermanos, en sermones anteriores de acá de Judas, nosotros estábamos estudiando precisamente las descripciones que nos da Judas, que nos ha presentado de los falsos maestros. Y él ha utilizado cualquier tipo de herramientas, y eso es importante que lo atendamos. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Judas es que nos ha ilustrado esta verdad de los falsos maestros de diferentes maneras. Por ejemplo, él ha usado la historia del Antiguo Testamento, ¿sí? Nos ha hablado de personajes antiguotestamentarios para decirnos, miren, hay ejemplos de los falsos maestros en el Antiguo Testamento. También él ha usado metáforas, ¿sí? Y aún ha usado, que también nos llevó a dar una pausa en su momento, él ha usado incluso la literatura profética apócrifa, ¿sí? Para enseñarnos acerca de esos falsos maestros. Y el día de hoy, si usted leyó cuidadosamente el verso 16,
Judas lo que va a hacer es darnos una descripción literal. ¿Sí? Entonces nos puso un ejemplo histórico, nos puso una metáfora, ahora utilizó literatura apócrifa y ahora va al grano, va al punto, va a decir, los falsos maestros son así. Judas 16. Estos son murmuradores, ¿sí ve? Ya no le está dando la vuelta al asunto, sino que está describiendo directamente cómo son los falsos maestros. Son murmuradores, son querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Así es que, hermanos, si usted es cuidadoso con este sencillo versículo, usted va a encontrar cuando menos 5 verdades acerca del carácter de estos hombres, de esos hombres que, óigase bien, han entrado en las congregaciones, no solamente a la que Judas escribe, sino también a las congregaciones de nuestro tiempo, a nuestras iglesias, para hacer daño. La advertencia es muy amplia. La advertencia que se le da a la iglesia es más fuerte cuando éstas procuran estar centradas en vivir la verdad bíblica. Y ahí es donde se empieza a marcar una gran diferencia. ¿Por qué una iglesia verdaderamente bíblica va a cobrar, a desmarcarse más bien de otras congregaciones? Porque sencillamente caminar en la verdad es caminar por una línea muy fina. Es un camino angosto, como lo presentó el Señor. Caminar en los estatutos de nuestro Dios, de nuestro Cristo, es ese camino angosto. Pero usted se dará cuenta que hay congregaciones que van por un camino amplio, donde no solamente cabe la religión, sino que también cabe todo lo que el mundo pueda dar. Esto tiene mucho sentido, hermanos, tiene mucho sentido, pues Satanás, el adversario, no tendrá que gastar esfuerzos en aquellas congregaciones que están distraídas. ¿Distraídas con qué? Distraídas con prácticas de naturaleza humana, y claro, con ello me refiero a aquellas que suplen son los deseos de los hombres y no la voluntad de Dios. Allá Satanás los tiene con un dulce, distraídos completamente. Pero en una iglesia bíblica se nos demanda toda nuestra atención, hermanos. Se demanda que todo nuestro corazón esté allí derramado delante del Señor, rogándole que nos dé todas las capacidades para poder entender su palabra y más aún para ponerla en práctica. Nuestra carne va a hacer guerra. Satanás va a hacer guerra. Satanás va a presentar todo el mundo, el sistema mundano, para hacer todo lo posible para que nosotros no obedezcamos. Es decir, caminar el camino de Cristo no es fácil, pero no imposible. No es imposible. Hermanos, es posible que estas iglesias, las que hoy en día están tan distraídas en la mundanalidad, es muy posible que esas iglesias hayan nacido torcidas, o quizás fue en el camino que se torcieron. Hemos estado aprendiendo también acerca de la obediencia a la ley, ¿cierto? Hemos estado estudiando en nuestra segunda hora la ley moral de Dios, ¿cierto? Y hemos de entender, hermanos, que la importancia de la ley está en la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia a la ley va a traer un asunto que va a caracterizar al verdadero cristiano, y es la santidad. La ley trae santidad a la congregación. Pero, hermanos, con el paso del tiempo, una iglesia que le abre la puerta a la mundanalidad, empiezan a diluir la doctrina, siendo más permisivas con el pecado, al punto de encontrar en la ley no una bendición, sino por el contrario, van a encontrar en la ley es un obstáculo para vivir sus vidas licenciosas, bajo la premisa de
la aparente libertad cristiana que ellos enseñan. Ellos sugieren que ellos son libres para hacer lo que mejor les parezca, mas no lo que Dios ha mandado. Por eso, en esas congregaciones, hablar de la ley les resulta una camisa de fuerza, que lo que hace para ellos es, eso no es libertad. A esa libertad no nos llamó Cristo. Él cumplió la ley, la cumplió por nosotros para que nosotros vivamos sin ley. Y eso es un asunto demencial. Yo pregunto, ¿qué hay de aquellas iglesias que aún se sostienen en la predicación de la verdad? Bueno, la evidencia que encontramos en la Escritura nos muestra que están siendo zarandeadas por causa de hombres impíos que van a querer corromper la fe. Hermanos, ¿no dice ese adagio popular que al buen árbol es al que se le tira piedra? Va a ser así. A las iglesias de sana doctrina, allá Satanás va a enfilar toda su artillería para hacerle daño, para que se tuerzan, para que abandonen la verdad. Y es a esto a lo cual Judas ya nos ha estado exhortando a que contendamos ardientemente por esa fe que nos ha sido dada, que contendamos ardientemente por la doctrina. En el versículo 16, que hoy tenemos por delante, hermanos, estaremos viendo cómo actúan esos hombres perversos. Vamos a verlos. Por eso es que he titulado este sermón de la manera en que les dije: ¿cómo llegar a ser un verdadero falso maestro? Claro, insisto, mi intención jamás nunca será motivarle a que usted sea un falso maestro. No lo es. Por el contrario, con el título de este sermón, lo que yo quiero es que usted aprenda a identificar cómo es que proceden estos hombres en las congregaciones con el único fin de descarriar al pueblo de Dios. Así es que, hermano, si usted cree que ya lo ha escuchado todo acerca de los falsos maestros, déjeme decirle que no es así. Todavía hay más. Hay un peligro latente como lo hubo en un tiempo. Piense usted en las embarcaciones, ¿sí? Váyase, sígame esta imagen. Para las embarcaciones en un tiempo que navegan los mares, antes de que existieran todas esas ayudas de la tecnología, GPS, etcétera, habían unos elementos que estaban en las costas, lo que se conocen como los faros, ¿cierto? ¿Para qué servía un faro? El faro servía para guiar a las embarcaciones para que llegaran al puerto de una manera segura. Para eso era, ¿cierto? Pero, el peligro que había en los mares, llámese los piratas, por ejemplo, ellos con astucia lo que hacían era usar otro tipo de luces en la costa. Prendían otras luces con el único propósito ¿de qué? De guiar a esos barcos a zonas no seguras. Por el contrario, a zonas peligrosas donde esos barcos iban a encallar y iban a naufragar. Entonces, un barco con poca visibilidad, ¿cierto? Va navegando con poca visibilidad, va a considerar esa luz allá que prendieron los piratas y la van a considerar como ¿qué? Buena. Es decir, allá está nuestro destino. Pero hermanos, el rumbo que le llevaría a tomar sería su propia destrucción, pues quedarían esa merced de los piratas como tal. Entonces, hermanos, esos hombres perversos lo único que quieren es destruir, robar, matar, masacrar a todos los que vinieran en ese barco. Y no es muy diferente, hermanos, no es muy diferente a lo que ocurre con los falsos maestros. ¿No? Ellos van a prender una luz. Ellos van a enseñar una aparente verdad. Van a coger incluso la misma Biblia. ¿Un testigo de Jehová usa la Biblia? Yo le pregunto. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Los mormones usan Biblia? ¿El catolicismo romano usa Biblia?
Entonces ellos usan la Biblia, van a coger algo de una luz que aparentemente es luz para atraerlos al naufragio de esas almas. Así es que, hermanos, es importante que nosotros atendamos cómo es que operan los falsos maestros, porque ellos van a presentar una luz que es falsa. Es decir, un mensaje manipulador, un mensaje que va a procurar es manipular, confundir a muchos y los va a llevar ¿a dónde? A la destrucción. A la destrucción. No crea, hermano, no crea esa idea de, ay, bueno, cuando menos les están hablando algo de Cristo, pero es que es un Cristo amañado, es un Cristo malformado, es un evangelio que ha sido completamente adulterado. Puede que hablen de Cristo, puede que hablen del evangelio Pablo, de Lucas, etcétera, pero si está amañado, eso es una luz que lleva a la destrucción. Por eso es que no crea, no sé, a ver, no mengue las cosas, como queriendo decir, ay, no importa que mi hijo vaya a X o tal congregación, igual, en algo les van a enseñar, no, les van a enseñar a torcer su vida. Como lo decía un predicador, le van a enseñar a pecar en el nombre de Dios. Así de simple. Entonces, quiero que veamos este versículo 16 con esas características que nos presentan de los falsos maestros. Y el primer paso para llegar a ser un verdadero falso maestro, ¿cuál es? ¿Qué nos dice el verso 16? Estos son murmuradores. Entonces, si usted quiere ser un falso maestro, usted tiene que ser un murmurador. Bueno, pero no le estoy diciendo que lo sea, sino más bien para que usted observe cómo es que son los falsos maestros. Son murmuradores. Piense, el pueblo de Israel sí que nos dejó un ejemplo bastante explícito y extendido acerca de la práctica de la murmuración. Fíjese, cuando tan solo habían pasado 3 días de haber cruzado el Mar Rojo, ¿y qué pasó previo a cruzar el Mar Rojo? Ellos vieron maravillas. Ellos vieron la mano poderosa de Dios, 10 plagas sobre Egipto, ¿verdad? Vieron cómo Dios los liberó, salieron de Egipto libres, pero bastaron que pasaran 3 días de haber cruzado el Mar Rojo, después de haber visto esas maravillas que Dios hizo a su favor, esas 10 plagas, vieron la columna de nube en el día, la columna de fuego en la noche, vieron esas maravillas que manifestó el brazo fuerte del Señor. ¿Y qué hizo el pueblo? Murmuró. Murmuró. Éxodo 15 nos dice que pasaron 3 días sin encontrar agua y llegaron a un lugar que se llama Mara, pero no pudieron beber agua allí. ¿Por qué? Porque el agua era amarga. Y es en esas circunstancias que el pueblo murmura. Así es que la murmuración viene a ser un estado de queja. Esa es la naturaleza de la murmuración, la queja, la inconformidad por causa de, no me siento cómodo, yo quería otra cosa, yo quería algo mejor. Entonces no piense también en suavizar la murmuración, o más bien de ponerla más bien en una tonalidad más fuerte. Mire, la murmuración es cuando una persona comienza a ser inconforme. ¿Pero por qué a esa hora? ¿Pero por qué tiene que predicar eso? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y siempre el por qué. Inconformidad. Y allí empieza la queja y allí nace la murmuración. Hermanos, no siempre la inconformidad es ilícita. Entienda esto. ¿Sí? Que tampoco podemos satanizarlo. La inconformidad no siempre es ilícita. Piense, por ejemplo, es necesario hacer llamados de atención sobre aquel que no esté ajustándose a los principios bíblicos. Es decir, por ejemplo, yo como pastor me quejo, decir, hermano, ¿por qué no llegó temprano? Una pregunta, suelta. ¿Por qué no llegó temprano? ¿Por qué no se reúne los miércoles al tiempo que dedicamos a estudiar la Escritura? Es una queja lícita.
Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros los pastores cambiáramos el domingo por cualquier otro día a la semana para celebrar el Día del Señor? Y adicionalmente, a eso promoviéramos el domingo como un día de paseo para las familias o para trabajar. Hermanos, yo creo que esto sería un asunto justo y necesario que los miembros de la iglesia, conocedores de la Escritura, nos hicieran saber a nosotros los predicadores, a los pastores, que nos hicieran ver el error tan grave que estamos cometiendo. Es una queja justa, lícita, ¿verdad? Esto sería una crítica verdaderamente lícita, pero lo que hizo el pueblo de Israel fue algo ilícito, pues se lamentaron de una circunstancia que a la verdad era mínima, comparada con esos 400 años de estar en esclavitud, ¿cierto? Tenemos sed. ¿Cuántas veces no tuvieron sed allá construyéndoles de manera, siendo esclavos para los egipcios? ¿Cuántas veces no tuvieron sed y hambre y dolor en su espalda por los latigazos? Y ahora, siendo libres, se van a quejar, tenemos sed. Para poder comprender un poco, hermanos, más el alcance de la murmuración, quiero que veamos otro aspecto que se adiciona a la inconformidad, ¿sí? Claro, murmurar, ser inconforme, pero adicional a ser inconforme, la murmuración tiene otro aspecto y es el hablar en secreto. La murmuración es una inconformidad que se habla en secreto. Mateo 9, versículos 3 y 4. Mateo 9, versículos 3 y 4. Allí dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿A quién se lo decían? Pero fíjese, decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Es decir, ¿por qué murmuras en tu corazón? Hermano, la murmuración incluso se puede dar en el corazón mismo, con mi pensamiento. Yo puedo estar sonriéndole a la otra persona y decir, pero terrible lo que me está diciendo. Una manera hipócrita. Y este tipo de crítica es muy usada con el fin de hablar mal sobre los que están, para los que no están para defenderse. Muy seguramente esto estaba sucediendo en la iglesia a la cual Judas está escribiendo esta carta. La escena, yo creo que sería la siguiente, piénselo así. En medio de la congregación a la cual Judas les escribe, se pudo haber dado el caso en que un hermano le diga al otro: oiga, hermano, venga, ¿no le parece? Pero venga acá, hágase más para acá porque de pronto nos pueden escuchar. ¿No le parece que el sermón acerca de la elección estuvo como muy duro? ¿No le parece? Yo creo que yo no creo que Dios vaya a condenar a tantas personas. Eso es murmuración. Pero sigue el otro hermano diciendo, bueno, además, claro, le entiendo su argumento, hermano, pero además, Dios es amor, ¿no cree usted? Dios es amor y nosotros no somos nadie para juzgar a los demás. Así es que sí, ese sermón sí estuvo como duro, hermano. Estoy de acuerdo con usted. Y el Señor, si usted se da cuenta, Él nos recibe tal cual como somos. Hablando a espaldas ¿de quién? Del predicador. Hermanos, no solo se criticará la doctrina, sino que también se pondrá en duda las capacidades y la enseñanza del maestro. Claro está que un ministro, como cualquier otro ser humano, es un ser falible, se va a equivocar. Así es que en lugar de estar murmurando, lo mejor es estar orando por aquel pastor. Decirle: pastor, mire lo que pasa. ¿O recuerda usted bien a esa pareja que llamó a Apolos? Le dijo:
predicó, enseñó, un hombre elocuente, y después Priscila y Aquila, terminado el sermón, lo llaman aparte, le dicen, te falta un pedazo. ¿Cuál? Sí, el Espíritu Santo. Entonces, es eso. En lugar de murmurar, es hacer saber si hay verdaderamente un error. Hermanos, hay una gran diferencia. Alguien lo decía así, me pareció esto importantísimo y muy ilustrativo. Hay una gran diferencia entre un carnicero y un cirujano, ¿no le parece? El cirujano, ¿qué va a hacer? Cortar la carne. El carnicero, pues también la va a cortar. Pero el cirujano va a cortar la carne para sanar algo, mientras que el carnicero va a cortar esa carne para despedazarla. Muy diferente, ¿verdad? Debiéramos actuar como un cirujano. Esto me recuerda a esa historia que les comentaba la otra vez, la de la gallina. ¿Sí se acuerdan la historia de la gallina? Que desacreditar es igual que desplumar. Así es, así es. Así es que, hermanos, el llamado es a que nos alejemos de aquellos que vienen a decirnos cosas malas de otros que no están presentes, que no están presentes. Mire, la mejor manera de cortar con un chisme y con la murmuración es decirle, hermano, ¿por qué no ahí se lo dice a la persona con la cual usted tiene esa dificultad? Así de sencillo. Ya si usted no logra resolver eso, hermano, Dios nos ha dado herramientas, disciplina. Si tu hermano no te escucha, pues llama a testigos. Y si con testigos no te escucha, dilo a la iglesia. Pero hay que hacerlo siempre en el paso, en el orden debido que nos presenta la Escritura. De lo contrario, nos vamos a ver enfrascados en la murmuración. Así es que alejémonos de esas situaciones y más bien direccionemos a que vayan y resuelvan su situación. Lo mejor, hermanos, siempre será responder que no estamos interesados en saber y adicionalmente a eso debemos direccionarlos a esa otra persona. Entonces esa es la murmuración. Los falsos maestros van a tener como característica que van a murmurar. Ahora, el segundo paso para llegar a ser un verdadero falso maestro es ser un querelloso. Allí lo encuentra usted en Judas 16. Estos son murmuradores, estos son querellosos. ¿Qué es ser querelloso? Hermanos, piensen esto. Una persona que se queja de todo y anda haciendo críticas destructivas, tan solo está manifestando lo que hay en su corazón. ¿Qué? Dureza. Hay dureza en su corazón. Y a estos Judas los llama querellosos. Hermanos, el ejemplo clásico es cuando nosotros salimos a la calle. Piénselo usted. Nosotros vemos que está lloviendo y lo primero que decimos es que, qué pereza, otra vez lloviendo. ¿Sí? Otra vez lloviendo, qué día tan horrible. Lo mejor es quedarnos en la casa. Eso es ser querelloso. Pero en el caso contrario, donde ya no hay ni una nube y hay un sol radiante, nuevamente lo que pronunciamos es una querella. ¿Cuál? Qué día tan caluroso, ¿sí? Qué pereza. ¿Quién se va a atrever a salir así con ese sol tan quemante? Eso es ser querelloso. Hermanos, la palabra querella proviene del latín, para que aprenda usted latín aquí conmigo, proviene de la palabra latina querella. ¿Listo? Que básicamente significa queja. Es quejarse, eso es una querella, quejarse, o más bien buscar una falta. Estar buscando la falta en los otros. Yo le pregunto, ¿cómo las falsas religiones se fundan usando la Biblia? ¿Cómo? Pues hermanos, hoy en día hay muchas sectas que sí usan la palabra de Dios, pero de una manera equivocada. ¿Y esto se debe a qué? A que algunos hombres de manera sutil lo que hacen es comenzar a quejarse de las verdades escriturales, ¿sí? Y empiezan a desvirtuar, se quejan de la verdad y la desvirtúan, la tuercen. Piense, por ejemplo, empiezan a dudar de la soberanía de Dios para alcanzar la salvación de quien a él le ha placido. Dice, no, ¿cómo así? ¿Cómo así que Dios salva únicamente al que él quiere?
Yo no lo creo. No, yo creo que todo el que quiera ser salvo se acerca al Señor y Él lo salvará. ¿Sí? Y entonces la soberanía de Dios, ¿dónde está? La empiezan a rebajar y a rebajar, y todo lo ponen en los hombros del hombre, que es el hombre quien tiene la capacidad de acercarse a Dios, siendo que la Escritura nos enseña que no hay quien busque a Dios, no lo hay. Si no es porque Dios llama a la salvación a los hombres, ninguno pudiera llegar a ser salvo, ninguno. Ahora, esa constante queja de considerar la Biblia como verdad absoluta, no. ¿Cómo que es verdad absoluta? Hay verdades que son relativas, ¿sí? Si usted quiere trabajar en lo que usted quiera, usted es libre de hacerlo. Pero es que la Biblia nos llama a que no hay verdades relativas, sino que son absolutas. Debemos tener trabajos que sean acordes a la voluntad de Dios, que no deshonren su nombre, que le lleven gloria. Es muy distinto a vender un paquete de Cheetos a estar vendiendo droga. Pero el que es relativista va a decir, pero está ganándose su sustento vendiendo ahí un producto. Sí, malo. Pero eso es el que se lo fuma, el que se lo bebe, lo que sea. El problema es de él. No, el problema es de uno, que está relativizando la Escritura. Piense en aquel que piensa que coge la Biblia y dice, esto es esencial, pero esto no es esencial. Y empiezan a coger la Biblia y decir, estas son doctrinas fundamentales y las otras hay medio fundamentales y hay otras que no son fundamentales por las cuales no debiéramos estar peleando. Hermanos, toda la Biblia es fundamental. Toda. O el falso maestro me podrá decir, esto es fundamental y esto no. ¿De dónde saca eso? ¿Cuál es su hermenéutica? Como para llegar a decir, esto no es fundamental. Porque si él dice, esto no es fundamental, pues coge otro pedazo y dice, esto tampoco es fundamental. A su criterio. Y toda la Biblia es esencial, es fundamental. Hay quienes han llevado esto al extremo, al punto de dudar de la deidad de Cristo, pero se llaman cristianos. Se llaman cristianos. Piense usted en el testigo de Jehová. Ellos se dicen cristianos. Ellos creen en Cristo. Ahorita Semana Santa ellos celebran la muerte de Jesús. Ellos se dicen cristianos. Y confunden a muchos creyendo, cristiano. Bueno, qué bueno. Pero no son cristianos. Porque Cristo es Dios. Y para ellos Cristo no lo es. No es Dios. Entonces, si se dan cuenta, amados hermanos, esto es lo que hace un falso maestro. Es querelloso, busca la falta, se queja de la Escritura y la tuerce. Hermanos, entre muchas otras herejías, todas han tenido su origen en hombres que pretenden encontrar errores en la Biblia y en las enseñanzas de la predicación fiel de muchos hombres de Dios que tan solo se han alineado a la verdad del Evangelio. Eso es lo que hacen. Buscan el error con el único propósito de acercar su mundanalidad y poderla santificar, si pudiéramos decirlo de alguna manera. ¿No es verdad, hermanos, que a las iglesias bíblicas se les ha llamado radicales y legalistas? Eso es verdad. Eso es verdad. Se les llama... Es que ustedes son legalistas, ya guardando el domingo, si eso era para los judíos, ahora a nosotros no se nos manda eso. Es más, ellos dicen, en el Nuevo Testamento usted no encuentra un mandamiento explícito donde se nos diga que debemos guardar el día domingo. Usted no lo encuentra, ¿sí? Y nos dicen legalistas. Hermanos, y esas acusaciones parten es de ¿qué? Es de la rebeldía del hombre a sujetarse a la voluntad perfecta de Dios. ¿De dónde más? ¿De dónde más? Hermano, el daño que hacen esas personas en la congregación es devastadora. Es devastadora.
¿Por qué? Porque apelan a sus murmuraciones para desviar a muchos en el error, que casi siempre tiene que ver con la práctica facilista del cristianismo. Y por eso yo les comencé diciendo, ser cristiano no es para nada fácil. No es fácil. Pero aquellos que murmuran de la verdad van a hacer del cristianismo un asunto fácil, llevadero. Me congrego cuando quiera, me congrego donde quiera. No hay problema, no hay problema. En donde no hay muchas demandas, enseñan ellos que ese es el camino ideal que Cristo nos ha presentado, donde la cruz que mandó nuestro Señor Jesucristo que tomáramos para seguirle, para ellos ha sido relegada por más bien un camino que sea cómodo, que sea amplio, que sea ancho, que en pocas palabras pueda caber la persona con todos los deleites de su carne. Pero el Señor llamó a ese camino un camino de perversión, de perdición. Hermanos, Dios nos guarde de predicar un evangelio cómodo. Un evangelio cómodo. Ahora, el tercer paso para llegar a ser un verdadero falso maestro es buscar la autogratificación. Dice, estos son murmuradores, querellosos y en tercer lugar, que andan según sus propios deseos. Andan según sus propios deseos. Esto es buscar la autogratificación. Ya en el versículo 12, Judas nos había mostrado algo del carácter de estos hombres. ¿Recuerdan? Que en esos ágapes, aquellas celebraciones que la iglesia primitiva tenía para tener comunión entre los hermanos y participar de la cena del Señor, hermanos, los impíos que buscaban, ellos buscaban saciar sus placeres físicos, siendo impúdicos en su actuar, queriendo decir que eran deshonestos, eran indecentes, eran inmorales, eran desvergonzados, eran obscenos, eran libertinos, eran concupiscentes. ¿Todo por qué? Porque querían satisfacer sus propios deseos. Nada más. Eso era lo que querían. Hermanos, todos estos calificativos los ostenta únicamente una persona que no es creyente, un incrédulo. Un incrédulo. Hay quien decía, abro comillas, la mitad de nuestros problemas nos vienen por querer las cosas a nuestra manera. Piénselo. La mitad de nuestros problemas nos vienen cuando deseamos las cosas a nuestra manera. Y la otra mitad nos viene cuando los conseguimos. Así es. Así es. Hermanos, los falsos maestros van a procurar ser el foco de atención, van a usar la iglesia con los fines legítimos que es servirle en ella, y en lugar de servir para la iglesia, lo que van a buscar es que en la congregación todos le sirvan a ese hombre. Es decir, no van a querer ser siervos, van a querer ser señores. El profeta Ezequiel, él habló acerca de un rey, el rey de Tiro, cuyo pecado era precisamente era la soberbia, que es un acto indisoluble del egoísmo. Busque allá en el Antiguo Testamento Ezequiel 28, versículos 2 al 5. Ezequiel 28, del 2 al 5. Ezequiel 28, ¿verdad? Del 2 al 5. Es lo que dice allí la palabra del Señor. Dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste,
yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Hermanos, estos hombres se enaltecen en su sabiduría y pueden alcanzar muchas cosas en este mundo. Y el afán del rey de Tiro, ¿cuál era? Sencillamente el de autosatisfacción. Era tan egoísta, que llegó a pretender ser Dios. Hermanos, hoy en día tenemos muchos reyes de Tiro bajo el título de pastor. Así es. Ni siquiera ya usan el título de pastor, pues ya no les es suficiente y para ellos mejor que les llamen el apóstol o el ungido, ¿sí? La manipulación es tal que sus seguidores los consideran como Dios. Buscan tocarles, buscan tener algún tipo de prebenda delante de ellos para alcanzar algún tipo de bendición. Esos hombres ven a la iglesia como un reino donde ellos son reyes. ¿Y dejan a Cristo en dónde? A la puerta. Está a la puerta, lo dejan afuera. Y hacen para sí un pedestal para ser vistos por los demás. Sus predicaciones no son de Cristo, son de su persona. Ellos hablan de sus victorias, de lo que han hecho, lo que han viajado, lo que han alcanzado, lo que han conseguido, ¿sí? Y la aplicación es, sigan mi ejemplo. Pero Cristo nunca ha sido predicado para decir, sigan el ejemplo de Cristo. Como los falsos, como los fariseos, que usaban los actos de piedad, lo hacían con el propósito de buscar alabanzas de los hombres. Así son ellos. Si ayudaban a algún necesitado, hermanos, lo hacían era el son de trompetas. Si oraban, lo hacían buscando el mejor lugar para que nadie se perdiera semejante espectáculo. Y si ellos ayunaban, eran los mejores actores en mudar sus rostros. Ellos se maquillaban para aparentar un más alto grado de piedad. ¿Por qué? Porque querían era satisfacerse a sí mismos. Pero como consecuencia, sus necios seguidores van a caer en un lazo de engaño. Van a ser esclavizados en un sistema que aborrece la justicia y que ama la impiedad. Ese es un falso maestro. Ahora, en cuarto lugar, el cuarto paso para llegar a ser un verdadero falso maestro es ser un arrogante. Dice Judas, cuya boca habla cosas infladas. Arrogancia. Esta es una expresión metafórica que utiliza Judas, cuya boca habla cosas infladas. Y esa expresión lo que hace es evidenciar a aquel que habla sin medida, que no es moderado. Y en el contexto del versículo 16 es aquel que es arrogante en su manera de hablar, en sus expresiones. Esto me acuerda de alguna vez leyendo un librito de ilustraciones que hablaba sobre la arrogancia. Me acuerda de una historia de un coronel que había sido recién ascendido y el orgullo que se maneja en el ámbito militar es muy amplio. Y ese coronel recién ascendido se dirigió a su oficina nueva, ¿sí?
sin saludar a nadie, pasa por encima de todos, soy el coronel, no me importa, cierra la puerta de un golpe, se sienta en su gran sillón y en ese mismo momento un soldado llama a la puerta. Y el coronel no le va a decir, siga, mi querido soldado, no, espérese, espera un momento, estoy ocupado en un asunto sumamente importante. Estoy atendiendo una llamada al teléfono. Eso dijo el déspota coronel. Mientras el soldado estaba allá afuera esperando. El coronel siguió hablando por su teléfono. Y cada vez subía más el tono diciendo, sí, mi general, sí, inmediatamente me voy a comunicar con el presidente. Cuando cuelga el teléfono, le dice al soldado que siguiera. Y le preguntó, ahora sí, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que me incomoda? ¿Qué quiere usted? A lo cual el soldado le dijo, no, sencillamente mi coronel, yo venía a conectar el teléfono. Hermanos, algo así son los falsos maestros. Son arrogantes, hablan cosas infladas, sus sermones no son cristocéntricos, son egoístas, hablan de sí mismos, hablan de sus experiencias, hablan de sus logros. Claro, siempre serán inflados. Sus credenciales son verdaderas palabras infladas que presumen de qué sería de Dios sin ellos. Si no fuera por mí, Dios no tendría toda esta multitud de gente aquí escuchando el sermón. Aún ellos se mofan de la ignorancia de sus seguidores al decir que el conocimiento que ellos tienen acerca de la Biblia solo puede ser para personas capaces como ellos. Puede sonar incluso hasta incongruente, hermanos, que un falso maestro pueda llegar a tener una posición de renombre bajo comportamientos orgullosos y desagradables hacia los demás. Pero esa es la realidad. La realidad es que efectivamente hay tanta ignorancia en las iglesias que todo lo que les digan desde el púlpito lo van a aceptar como verdad indiscutible. Y ese principio que enseñó Cristo, y la verdad os hará libres, será algo de museo, algo que no es una realidad en medio del pueblo de Dios. Por tanto, todo lo que escuchen desde un púlpito de un arrogante, lo tragarán entero. Es muy triste, hermanos, como hombres tan vanagloriosos realmente reciben todos los aplausos y son exaltados, mientras que el humilde siervo de Dios que predica la verdad es vituperado y tenido en poco. Eso pasa. Pero claro, para la carne tiene mayor acogida mensajes superfluos que no demanden separarse del mundo y su vanidad. No va a ser para nada popular, hermanos. Mensajes como mortifique su carne, niéguese a sí mismo, ¿sí? Arrepiéntase de su pecado. Eso no es popular. La gente, ¿qué es lo que busca? Busca que le hablen de lo que usted quiere, de lo que usted necesita y desea, y siempre va a ser de cosas de este mundo. Yo quiero ser feliz en este mundo, yo quiero tener dinero, yo quiero estar bien casado, o es más, si no me caso, pues sería mejor que me aprueben mi vida licenciosa, eso sería lo mejor. Hermanos, no en balde nuestro Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Los falsos maestros van a hablar de lo que son. Ellos no lo van a negar. Ellos todas esas cosas infladas que van a hablar de eso, que son orgullosos. ¿Sí? Van a hablar de lo que son mentirosos. Los falsos maestros usan todas esas parafernalia, hermosas palabras llenas de motivación que producen en sus seguidores es un impulso que satisface su mezquino corazón. Lo que menos quiere hacer un falso maestro es enseñar la verdad. No lo hará. Pues rápidamente quedarían ellos expuestos al justo juicio que traen las Escrituras en contra de su mal actuar. Porque no va a emparejarse en nada la verdad con su vida mentirosa.
No va a cuadrar en lo absoluto. Así como hay quienes hablan de sus logros y credenciales, también hay quienes no los tienen, pero se inventan unas historias que aún son más fascinantes. Hermanos, vivimos en un tiempo de tanta seducción en donde el mundo tiene su mirada puesta en las estrellitas, ¿verdad? Hoy vivimos tiempos en donde hay muchas estrellas de la farándula que han dicho haber creído en Cristo. Y entonces todos fascinados por la estrella van detrás de ese personaje que ahora se dice cristiano. ¿Mm? Hay una mano de reggaetoneros que ahora se dicen cristianos. Y me dio, ay, yo porque soy así, me dio por escuchar algo de ese reggaetonero. Y claro, la plaza llena, sí, estadios llenos. Y decir, gracias le doy a Dios porque Él me convirtió, que no sé qué, que hice más, que no sé qué. Y gracias a Él es que los tengo a todos ustedes aquí convocados. Y, ay, qué cosa, qué cosa. ¿Mm? Y todos, wow, espectacular, el Señor lo salvó. El Señor lo salvó. No es raro, hermanos, escuchar que ese tipo de predicadores que no necesitan preparar ningún sermón, ¿no han escuchado de esos asuntos? Que no necesitan preparar sermones, ¿por qué? Porque según ellos el Espíritu Santo, Él les llenará su boca cuando se paren frente a un púlpito, ¿sí? Y a eso es lo que se conoce como una palabra fresca, ¿sí? El Señor me ha dicho para ti. Me acaba de decir el Señor, esto es para ti, iglesia. Por favor. Y la iglesia dice, amén, amén, sí, amén. No, hermanos, no. Su charla resulta en toda una mezcolanza de ideas propias, con uno que otro versículo, y el resultado viene a ser el uso incluso del lenguaje mundano y aún vulgar. Hermanos, yo procuro siempre decir, bueno, quiero apelar a lo que dice la Escritura, que el amor todo lo cree, pero es que la fe no es ciega, necesito escuchar. Y claro, escucho a un hombre que dice, soy pastor, yo bueno, quiero escuchar su predicación, y resulta hablando de Diomedes Díaz. Ay, no, es una locura. Lenguaje mundano, lenguaje vulgar, promocionan todo tipo de experiencias, incluso sobrenaturales, que nada tienen que ver con la realidad, nada. Bien lo decía el salmista, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son malvadas, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Esto mismo lo tomó Pablo para hablar allá en Romanos 3. Son precisamente esas lisonjas, hermanos, las que hacen parte de ese argumento que usa Judas para describir a un verdadero falso maestro. Son lisonjeros. Esa es la última de las características que encontramos aquí en el versículo 16. Adulando a las personas para sacar provecho. ¿Qué es una adulación? De manera clara, hermanos, y de manera concisa, la adulación son elogios que no son sinceros. Ay, ¿cómo estás de lindo hoy? ¿Cómo estás? Qué chévere tenerte acá, qué bueno, no importa que llegues tarde. ¿Tienes tufo? Ay, no, ven, cómete un chicle y verás que eso te quita, no importa. Utilizan una melosería, palabras de aliento no merecidas, que se utilizan con el único fin de ganar el favor de los demás. Alguna vez alguien dijo, el que acepta un halago empieza a ser dominado. Tú eres bueno para eso. Pero sí, nunca lo he hecho. Pero eres bueno. Y ahí quedó, esclavo. El hombre le hace incluso caricias al caballo para poderlo montar. ¿Sí o no? Así es. Lo doma. ¿Sí? Lo doma, lo somete. Así es aquel que adula a las personas para sacar provecho. Los falsos maestros
que habían entrado encubiertamente a la iglesia en tiempos de Judas, ellos comenzaron sutilmente a hablar en secreto en los pasillos. Murmuraban de los pastores de la iglesia, esos que cumplían con su oficio de predicar la verdad. Y como esa verdad les acusaba, pues qué mejor que empezarlos a desacreditar. Los desacreditaban su mensaje y empezaron a infiltrar sus falsas enseñanzas, por un lado difamando a los ministros de la verdad y por otro lado adulando a las gentes para ganar adeptos. Ese es el mover, así es como funciona. Por eso Santiago, en su carta, él dejó de una manera explícita esta exhortación. Santiago 2, capítulo 2, versículos 1 al 4. Santiago 2, versículos 1 al 4. Mire lo que dice Santiago respecto a la adulación. Le escribe a la iglesia: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No haga acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, aquí bajo mi estrado. Verso 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos, esto a lo que nos habla Judas de estar adulando a las personas va enfocado a tener favoritismos, a dar un mejor trato a aquellos que van a ser de utilidad para su prestigio. Por eso yo les decía, qué cruel hoy en día que todavía tenemos iglesias segmentadas. Iglesias de blancos, iglesias de negros, iglesias de profesionales, iglesias de pobres, iglesias de ricos, y todo con el único propósito de el estándar de nuestra iglesia y nuestro perfil es este. Y para tener éxito en esto, qué mejor que halagar a esas personas y empezar a rechazar a las que no nos sirven. Una persona que tenga la altura a la cual el predicador esté buscando, perfilando, esa va a tener un puesto de preeminencia. Esa va a tener un puesto de preeminencia. Eso es lo que menos le interesa al falso maestro, ¿sí? Que una persona ignorante, por así decirlo, que sea sabia en la palabra de Dios, no le va a interesar, no va a buscar la manera en que el pueblo, la iglesia, entienda las verdades escriturales. ¿Por qué? Porque lo van a desenmascarar en su momento. Por eso es que un falso maestro no está preocupado por la comodidad del otro, más bien está interesado por la muy buena ofrenda que pueda traer. Los tienen esclavizados. Venga, y si tiene suerte, tendrá su milagro, ¿sí? Si no tiene milagro, ¿de qué lo acusan? No tiene fe, ¿sí? Y lo empiezan a esclavizar con eso. Usted debe tener fe, y para tener fe debe ser dadivoso, debe dar. Pero soy pobre, no importa, tiene que dar. Tiene que dar. Ese fue el caso de los hijos de Samuel. Primero de Samuel 8:3, lo leo de otra versión de la escritura. Primero de Samuel 8:3, se nos dice: pero ellos no eran como su padre. Recuerde, ¿quién fue Samuel? Ellos, los hijos de Samuel, no eran como su padre. ¿Por qué? Porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. No,
los hijos de Samuel. Siempre, hermanos, la adulación es engañosa. Siempre. Es la carnada en el anzuelo. Y vaya pecado que es ese. ¿Sí? La adulación. Muchos han resbalado de su caminar cristiano al ser avivado su orgullo. Muchos, en búsqueda de su autosuficiencia por causa de un elogio no merecido, han sucumbido en ese error, en ese pecado. ¿Cuántos hombres, hermanos, están hoy detrás de un púlpito sin haber sido llamados por Dios para ese oficio, sino que fueron llamados por aquel que tenía su pequeño reino para enfilarlos en un ejército que pensara exactamente igual a él? Si el llamado no fue de Dios, ¿de dónde salió entonces ese predicador? Muy seguramente de un adulador. Decir, ya no son llamados de Dios, sino son cazatalentos. Habla bien. Él puede mover masas. Él me sirve. Lo vamos a reclutar. Pero nunca lo llamó el Señor para ello. El resultado de esto, hermanos, siempre va a ser desastroso. Pues aquel que pretende desarrollar semejante ministerio, por muy buenas que tengan sus intenciones, tan solo va a ser un estorbo en la obra de Dios, porque el Señor nunca lo llamó. A la verdad, hermanos, hay que estar muy bien parado para no caer en ese lazo de un adulador. Siempre nosotros debemos recordar que somos siervos de Cristo. Pablo, por ejemplo, le escribió a los Gálatas: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Una pregunta contundente, pero siguió con otra. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, porque eso era lo que hacía, él agradaba a los hombres, termina diciendo: ¿no sería siervo de Cristo? ¿No sería siervo de Cristo? Exacto, es lo que nos dice aquí Pablo al decir que ser un adulador no tiene nada que ver con el carácter cristiano, no tiene nada que ver con ser un verdadero siervo de Cristo. Hermanos, sería muy bueno que nosotros nos llegásemos a preguntar: ¿a quién estamos tratando de agradar? No solamente desde un ministerio, sino desde su carácter como cristiano. ¿A quién está tratando de agradar? ¿A su pastor? ¿A su mamá? ¿A su papá? ¿A quién está buscando agradar? ¿A los hermanos de la congregación? ¿A quién? Hermanos, los falsos maestros enseñan de lo que tienen en su corazón. Y en su corazón solo hay concupiscencias. Es decir, solo tienen el anhelo de satisfacer sus pasiones pecaminosas. Y para que esas concupiscencias sean bien vistas, pues ¿qué va a hacer? Va a enseñar a su audiencia que esos deseos son lícitos, ¿sí? El Señor te hizo libre para que te vistas como quieras. El Señor te hizo libre para que vayas a donde tú quieras. El Señor te hizo libre para que uses tus recursos, el dinero, el tiempo, a la manera que mejor quieras. ¿Por qué lo enseñan? Porque Él, como maestro, lo está haciendo. Como todo eso apela es a la carne, pues la audiencia pues, le va a gustar. Ese es el predicador que queremos. Se va a sentir muy cómoda con esos mensajes. Qué mejor es liberar la conciencia, ¿no le parece? Muchas veces la Escritura nos carga la conciencia de decir: está mal, está equivocado, está pecando. Pero qué mejor buscar un predicador de moda para que nos diga, nos quite toda esa carga de la conciencia, que nos quite la ley de Dios y que más bien nos ponga el libertinaje. Un libertinaje basado es en una nueva moralidad.
Usted se puede dar cuenta, hermano, se puede dar cuenta de este tipo de adulación puede traer a muchos adeptos. La adulación trae muchos adeptos. Miren, hermanos, en el tiempo que llevamos como iglesia, aprendiendo acerca de la membresía, hermanos, es muy importante que las iglesias se hablen. ¿Para qué? Para que cuando un hermano sale de una iglesia y se va para otra, eso no es así de sencillo. Pero, ¿qué es lo que uno se encuentra? Uno se encuentra que cuando un hermano sale de una congregación y lo recibe otra, la otra iglesia, cuando no dice nada, se reserva y se guarda el silencio y pasa por alto la doctrina de la membresía con el único propósito de ganarse un adepto más. ¡Qué locura! Si esa persona sale porque no quiso someterse a una disciplina, piénselo usted, ¿sí? Va y busca otra iglesia en donde lo acepten tal cual como viene, pero el pastor no se da cuenta que ese indisciplinado va a cargar con todo su pecado a esa congregación. Lastimosamente, ¿por qué? Por no seguir la doctrina, por no seguir la doctrina. Hermanos, pastores de este talante, pastores falsos, pastores, únicamente van tras seguidores. ¿Qué le dijo el Señor a esos fariseos? Ustedes, para ser un prosélito, hacen lo que sea, ¿sí? Recorren mar y tierra y hacen a ese joven un prosélito, un seguidor, su discípulo, pero lo hacen 2 veces más un hijo del diablo de lo que son ustedes. Ellos van tras seguidores, ellos van tras la popularidad, ellos van tras llenar un auditorio, ellos van tras el reconocimiento, van tras los likes. Hoy en esta boom de las redes sociales y todo lo maxifican o lo miden más bien es con los likes que tienen, la fama, el dinero. En una sola palabra, poder. Eso es lo que buscan, poder. ¿Qué podemos concluir, hermanos, con esto? Si usted mira este verso 16 como un todo, mira como un todo, usted va a encontrar que el pecado prominente que Judas resalta de los falsos profetas, de los falsos maestros, es la maledicencia. Así, usted lo puede resumir en esa palabra, en la maledicencia, que su significado más básico, ¿qué es maledicencia? Decir mal. Eso es. Fíjese, todo lo que nos ha dicho Judas en el verso 16, murmuración, tiene que ver con hablar mal. La queja tiene que ver con hablar mal. La arrogancia, hablar mal. La adulación, hablar mal. El versículo 16 son expresiones de maledicencia. Y esto lleva el agravante de querer alcanzar su propio bien. Hablo mal para mi propio bien. No me importa hablar mal del otro, pero siempre y cuando yo tenga ventaja. Todo eso constituye en el carácter propio de un impío, al cual Judas lo que ha venido haciendo es desenmascararlo. Y a nosotros nos los deja por escrito para que nos cuidemos de ellos. Ellos van a hablar mal, aunque suene bonito. No solamente debemos cuidarnos de ellos, sino también debemos cuidarnos de ello, hermanos, de la maledicencia, porque podemos aprender todo eso y convertirnos en un buen falso maestro. Buscar seguidores sencillamente que me llene el ego. ¿Qué tan fácil, hermanos, es jactarnos de la doctrina, de decir que estamos en la verdad y miramos con arrogancia quizás a otros, a hermanos que aún no están en la misma luz del entendimiento escritural? Nosotros podemos caer en semejante arrogancia, podemos llegar a menospreciarlos. Y esto, yo pregunto, ¿nos hace mejor que los falsos maestros del versículo 16? No, no nos hace mejores.
Lo que sí debiera ser de nuestra parte es que lo que hemos recibido, esa mayor luz que ha sido por gracia y por gracia lo debemos dar. ¿Mm? ¿De qué me sirve a mí como predicador saber Biblia si yo no saco espacios para enseñar a la iglesia? ¿Mm? Muy distinto que la iglesia no quiera. Pero me esforzaré en lo que más pueda para enseñarles a ustedes, con bolitas y palitos si es necesario. ¿Para qué? Para que tengan luz. Porque cada uno de ustedes no se va a presentar conmigo delante de Dios. Decir, ay, venga, pastor, mire, ya aquí estoy delante del Señor. No, usted irá solo, desnudo delante del Señor. Y tendrá que dar cuentas. Al igual que yo. Es verdad, hermanos, que hay iglesias que no viven a la luz de la pureza de las Escrituras. Pero, hermanos, ¿acaso Dios no nos sacó de allí? Solo hizo Dios. Muchos de nosotros recibimos el Evangelio que es suficiente para la salvación en una de esas iglesias. Y cuando el Señor tuvo misericordia en mostrarnos la importancia de la pureza doctrinal, hermanos, ¿no recuerda usted que dejó a muchos hermanos allá? Hermanos, quedaron allá. ¿Y cómo quedaron allá? En ignorancia. En ignorancia. Ahora, ¿qué va a hacer usted? ¿Los va a despreciar? Ah, es que usted es un pentecostal, es que usted es un carismático. No. Llévele la luz. Llévele la luz y ruéguele al Señor que le dé el entendimiento de conocer la verdad escritural. Hermano, no niego que nuestro deber es ser fiel a la palabra de Dios. No debemos rebajar la doctrina como para tener comunión. No, no es eso. No es rebajar la doctrina para podernos relacionar con otros hermanos. Lo que debemos es predicar el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro deber es que a la luz del evangelio predicado, esa misma luz brille para algunos para ser atraídos a la verdad y para otros para ser desenmascarados. Así de simple, ser desenmascarados. Nuestro deber es desenmascarar a esos hombres impíos que tanto daño están haciendo a las iglesias. Y debemos, por tanto, volver al comienzo de esta carta y es contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada una vez. Pero, hermanos, esta labor es una labor en la cual debemos guardar nuestro corazón. Debemos guardarlo. Guardarlo de hacer eso con arrogancia. Guardar de enseñar el evangelio menospreciando al débil. Hermanos, seamos humildes. Busquemos siempre es la gracia de Dios para que no solamente seamos librados de los aduladores, sino que también nosotros no nos convirtamos en aduladores. Que el Señor nos guarde, hermanos, y nos permita avanzar en esta batalla que es de todos los días. Todos los días estamos lidiando con ello. Todos los días estamos lidiando con ello. Así es que vamos a orar y pedirle al Señor para que nos ayude.